Bien, damos inicio a la unidad 4. La unidad 4 es relativa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eh, Hemos hablado que los derechos humanos están positivados en un plano internacional. Los derechos fundamentales, al contrario, están positivados en el ordenamiento interno de los estados, ya sea directamente a través de la Constitución de la República o para los países que gozan o que reconocen un bloque de constitucionalidad, pues en los demás cuerpos normativos que se han reconocido como tal, que conforman el bloque. Entonces, los derechos humanos, así como los derechos fundamentales, tienen un sistema interno para hacerlo valer, también los derechos humanos, al estar positivados en tratados internacionales, requieren o necesitan de un sistema para que puedan hacerse efectivos. ¿Qué es el sistema? Cuando hablamos de sistema, estamos haciendo referencia a un conjunto o a un grupo de elementos que pueden ser reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Sistema es aquel conjunto de cosas que están relacionados entre sí, que están enlazados, que uno está relacionado con el otro y ese otro con otro y así sucesivamente. Están enlazados sistemáticamente. Por eso se llama sistema. El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos tiene diferentes instituciones que están enlazadas entre sí y juntas funcionan para proteger y promover los derechos humanos. El primero de los temas es precisamente el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Cuando hablamos de este tema vamos a hacer referencia a 6 puntos importantes. Vamos a estar hablando acerca de derecho internacional, que ustedes ya conocen un poco acerca de esto por la separata que dejamos el periodo pasado. Organismos internacionales, también ustedes ya no es ajeno a este tema de los organismos internacionales. Ya les he mencionado que los organismos internacionales son esas instituciones a nivel internacional que se encargan de hacer valer los tratados internacionales y de ellas nacen precisamente los tratados. Los estados se suscriben, los estados se vuelven sujetos internacionales al igual que los organismos. Sujeto internacional es tanto el organismo internacional, llámese OEA, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Todos estos son organismos internacionales y a la vez sujetos internacionales. Los estados no son organismos internacionales, los estados son sujetos internacionales. También vamos a estar hablando de petición y comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre una petición y comunicación? Luego vamos a hablar acerca de las medidas cautelares y vamos a hablar acerca de la subsidiariedad. ¿En qué consiste y cómo se aplica la subsidiariedad a nivel internacional cuando estamos hablando de un conflicto suscitado entre un estado y un individuo miembro de ese estado? ¿Cómo funciona el carácter de la Corte y la Comisión Interamericana? ¿Funcionan de forma inmediata o funcionan de una manera en la que es necesario agotar primero los recursos internos del Estado? Vamos a ir hablando un poco acerca de todos estos puntos. Les mencionaba el periodo pasado que cuando hablamos de sistema interamericano de derechos humanos, hacemos referencia a 2 puntos importantes o a 2 subsistemas, si lo queremos llamar así. Uno de ellos es la Organización de los Estados Americanos y otro es la Organización de las Naciones Unidas. No es lo mismo hablar de la OEA que hablar de la ONU. Ambos organismos internacionales, pero no son la misma cosa. Están juntos, pero no revueltos. Bueno, ni siquiera están juntos. Eh, las Naciones Unidas tienen su sede en Suiza, en Ginebra, y básicamente algunos de los organismos que tiene bajo su sombría son estos: la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se encarga de velar por todos aquellos conflictos que se dan entre los estados o la Organización Internacional del Trabajo precisamente funciona bajo un concepto de tripartismo. En el tripartismo se supone o debería de ser que existan 3 partes, como la palabra lo indica. Una parte es la parte trabajadora,
la otra es la parte empleadora y la otra es el gobierno. Por eso es tripartismo. La Organización Internacional del Trabajo funciona por excelencia bajo el tripartismo, bajo la idea del tripartismo, donde la organización trata de velar porque existe una armonía entre esas tres partes, tanto entre los empleadores como los trabajadores y tanto esos dos con el gobierno. Curiosamente, comentarles que el año pasado, eh, en junio, que se celebra la Conferencia Internacional del Trabajo, así como años anteriores, el Estado de El Salvador estuvo en la lista corta de países más vulneradores de derechos laborales y no precisamente, curiosamente, no era ni siquiera el sector empleador el que estaba en conflicto con el sector trabajador, sino que quienes entraron en conflicto fueron los empleadores con el gobierno. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de hechos que los podemos conversar más adelante. Pero decirles que los conflictos pueden ser en la OIT entre empleador y trabajador, entre empleador y gobierno, entre gobierno y trabajador, o incluso entre trabajador y empleador contra el gobierno. Bueno, tenemos también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que también es conocido como UNICEF, que se encarga de ayudar a los gobiernos a la implementación de políticas públicas para el desarrollo de los infantes. También el Fondo Integral de Desarrollo Agrícola, el FIDA. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la OMS, la Organización Mundial del Comercio, la UNESCO, que se encarga de velar por todos aquellos temas relativos a la educación, la ciencia y la cultura. Y tenemos la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un organismo con carácter de tribunal diferente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la principal diferencia? La Corte Internacional de Justicia pertenece a la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la OEA, como ven al lado izquierdo de su pantalla. En la OEA tenemos la OPS o la Organización Panamericana de la Salud, y si ven, como contraparte en la ONU se tiene la OMS, entonces cuidado que estos dos organismos no forman parte de la misma sombrilla. OPS forma parte de la OEA y OMS forma parte de la ONU. Así que hay que tener cuidado con los términos. Luego tenemos el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Acá tenemos la FAO, en la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos la FAO, que también se encarga de temas agrícolas, temas de agricultura. Pero ojo, ambos ven temas relacionados, pero son organismos distintos. Luego tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente sobre esos dos puntos son a los que me voy a referir en las próximas láminas. ¿Por qué? Porque son el corazón del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el tema que nos corresponde ahora. Cuando ustedes lleven Derecho Internacional Público, se van a dar gusto hablando acerca de organismos internacionales. Así que ahí, si les interesa este tema, pues alégrense porque van a tener una materia dedicada a esto. Entonces, recordarles, Corte Internacional de Justicia no es lo mismo que Corte Interamericana de Derechos Humanos, son organismos distintos y que de hecho están bajo la sombrilla de otros supraorganismos, si le queremos llamar así, que son diferentes, son de diferente naturaleza. El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos es un sistema regional. ¿Por qué se le llama regional? Porque es para América, ¿sí? No es para todo el mundo, no es un sistema mundial de protección a los derechos humanos, es un sistema regional porque aplica para los estados americanos, por eso se llama OEA, Organización de los Estados Americanos. Entonces, aplica a los miembros de la OEA en el que se establecen derechos y libertades a favor de los individuos, obligaciones para los Estados miembros y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. Ojo, el sistema interamericano como tal pertenece a la Organización de los Estados Americanos. Si nos vamos a la lámina anterior y son curiosos, se van a dar cuenta que en la Organización de los Estados Americanos está la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué no se llama acá Organización Mundial de la Salud como se llama en la ONU? La ONU aplica para todos. La ONU es un organismo que puede aplicar para países europeos y para países de América y para los otros continentes del mundo. Pero la OEA,
Por eso se llama Panamericana, porque precisamente aplica para América, no para otros países de otros continentes. Entonces, ojo, que cuando preguntan en el examen que el sistema interamericano, ¿a dónde pertenece? ¿A qué pertenece? ¿A la OEA o a la ONU? Pues pertenece a la OEA, en el que se establecen derechos y libertades a favor de los individuos, obligaciones para los Estados miembros y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. Mediante la OEA, los Estados miembros, los Estados que forman parte de ella, pueden proteger y promover los derechos humanos, pero además de eso adquieren obligaciones, como cualquier contrato. Recuérdense que al final un tratado internacional no es más que un convenio donde existen obligaciones y derechos para los estados. El sistema interamericano de protección, a diferencia del sistema europeo, como vamos a verlo al final de la unidad o al final de estas láminas, posee una estructura dual. Tiene dos órganos que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ven acá, se van a dar cuenta, tenemos la Comisión y la Corte dentro de la OEA, así como muchos otros organismos. Pero como les mencionaba, nos vamos a centrar en estos dos, Comisión y Corte. Entonces, tiene un organismo dual, el Sistema Interamericano de Protección. Tiene un sistema dual porque tiene a la Comisión y a la Corte, y ambos tienen el mismo objetivo, proteger los derechos humanos. ¿Y por qué dice a diferencia del sistema europeo? Bueno, ya vamos a ver cómo es que funciona el sistema europeo, pero desde ya tengan en cuenta que no tiene un sistema dual como el sistema interamericano. Antecedentes. Bueno, eso solo lo voy a mencionar, ustedes perfectamente pueden leerlo, eso no requiere análisis, pero decirles que si bien les he mencionado que 1945 es una fecha trascendental en la historia de los derechos humanos, también tienen que tener en cuenta que no es el primer momento histórico y que no podemos tener más antecedentes sobre los derechos humanos. Ya les mencionaba que un ejemplo claro era la OIT, que se crea mucho antes de 1945, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. También tenemos 1938, en la que se celebra la Conferencia Panamericana de Lima. En esta conferencia se aprueban algunas resoluciones acerca de la libertad de expresión, la libertad de asociación, no discriminación. Podría decirse que son los primeros esbozos o los primeros pincelazos que se hicieron acerca de derechos humanos. ¿Cuáles? Expresión, libertad de asociación y no discriminación. Pero todavía no se tenía un sistema eh, robustecido, un sistema ya establecido y fuerte, ¿sí? Es hasta 1945, con los antecedentes que ustedes ya conocen, que se desencadena y que se desarrolla plenamente la protección a los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que no tengamos fechas anteriores que nos dan indicios de que o nos dan como parámetros históricos acerca de cómo aplicar la protección a los derechos humanos. Luego, en 1945, se tiene la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz de Chapultepec, México. ¿Por qué la Conferencia Interamericana era sobre problemas de la guerra y la paz? Precisamente, estamos en 1945, una época en la que recién terminaba la Segunda Guerra Mundial y recién terminaban desastres. Muchos países estaban en guerra, entonces era esta conferencia, por decirlo así, cae como anillo al dedo, sobre problemas de la guerra y la paz, a donde se celebra en Chapultepec, México. Ojo con las conferencias y dónde fueron celebradas, también los años. Hay unas conferencias que son claves, por ejemplo, 1938 es una conferencia clave, es una de las primeras, ¿sí? Donde se hablan acerca de la libertad de expresión, asociación y no discriminación. Luego tenemos en 1948 la Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia. En esta es importante porque se adoptan los dos primeros instrumentos internacionales del sistema de protección, es decir, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Cuando pregunten qué año fueron aprobadas la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pues en 1948 en la Conferencia Internacional Americana de Colombia, Bogotá.
Bien, en 1959 se tiene la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA de Santiago de Chile. En Chile se reúnen todos los ministros de Relaciones Exteriores o de ministerios con nombre similar o que se dedicaban a las relaciones exteriores de su país. Se reúnen en Chile en 1959 y se adopta la resolución 8 titulada Derechos Humanos. Se recomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de la Convención sobre Derechos Humanos y se dispuso la creación del primer órgano de protección. ¿Cuál es el primer órgano de protección que se creó? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si pregunto en el examen, ¿cuál es el primer organismo que se crea para la protección del sistema interamericano? Literal A, Comisión Interamericana. Literal B, Corte Internacional de Justicia. Literal C, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera que se crea. Repito, la comisión, no la corte. Entonces, 1959 es trascendental porque se encarga la elaboración de la convención. Aquí ya se empezó a pensar acerca de la creación de un cuerpo normativo internacional, que es la Convención sobre Derechos Humanos. Y ya se crea de una vez la Comisión Interamericana, esa ya queda creada. La Conferencia Interamericana en 1969 sobre Derechos Humanos, que se celebró en San José, Costa Rica, es hasta, a pesar de que en 1959 se encarga la creación de una convención sobre derechos humanos, no eso, sino 10 años más tarde, en 1969, que finalmente se crea un cuerpo normativo tan importante y de tanta carácter referencial como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Recuerden, en 1959 en Chile, en esta reunión del Consejo de Ministros se encarga la elaboración y 10 años más tarde, en el 69, en Costa Rica ya se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A todo esto, en 1969, 10 años más tarde ya se había creado la comisión. Y es hasta 1978, es decir, 9 años más tarde, que entra en vigencia. ¿Sí? Si ven, es una tarea histórica, no es, los derechos humanos no son algo que sucedió de la noche a la mañana, no es algo que en 1945 terminó la guerra y al día siguiente ya tenemos los derechos humanos, no. Es un largo proceso, ha sido un proceso arduo y bueno, le han precedido muchas guerras, mucha lucha y mucho esfuerzo. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos? ¿Cuáles son los dos órganos importantes? Ya hemos dado algunas pistas acerca de esto. Corte y comisión. En el artículo 33 de la Convención se establece que los órganos competentes para conocer lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos contraídos de los Estados parte por la Convención, es decir, la Convención Americana, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también llamada solo Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también llamada solo Corte. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué hace la comisión? ¿Qué hace la corte? Ojo, que acá lo que dice es que ambas tienen en común que tienen la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos que los estados contrajeron en cumplimiento de la Convención Americana. O sea, ambas, tanto la comisión como la corte, son competentes para conocer de estos asuntos, pero ¿cómo conocen de ellos? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo conoce la comisión? ¿Qué es lo que evalúa la comisión? ¿Y cómo conoce la corte? ¿Y cómo puedo acceder a la comisión? ¿Y cómo accedo a la corte? Vamos a ver eso. La comisión es un órgano autónomo. La sede la tiene en Washington, D.C., y se encarga de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Aquí ya tenemos el primer esbozo, la primera pista. La comisión es un órgano consultivo, ¿sí?
únicamente consultivo. Está compuesta de 7 miembros. ¿Cuántos miembros integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 7. ¿Cómo se eligen? Se eligen a título personal por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. Cuando estén viendo este punto, por favor, pongan pausa, vayan a la virtual, descarguen el organigrama que les he alojado y revisen el organigrama al mismo tiempo que están viendo ese video, porque es necesario que vean cuál es la estructura organizativa de la OEA y que vean que la Asamblea General es donde se eligen a título personal de un listado de candidatos que los gobiernos de cada estado han propuesto, es decir, El Salvador en algún momento propuso al cierta del listado de candidatos que ya la organización tenía, propuso quiénes eran los que quería que la conformaran, ¿sí? Por eso dicen, se proponen de una lista de candidatos por los gobiernos de los estados miembros, obviamente los estados miembros de la OEA. La comisión se encarga tiene algunas tareas específicas que ustedes las encuentran en el artículo 41 de la Convención, y una de ellas es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, estimular la conciencia de los derechos humanos. Ojo con esta es clave, esta facultad, formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. La comisión hace recomendaciones a los gobiernos. También prepara estudios y prepara informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. Puede preparar un estudio para la aplicación de X convenio que forma parte de la OEA, o algún informe, algo explicativo, puede emitir recomendaciones a los estados. También en el artículo 41 se menciona que la comisión tiene la facultad de solicitar a los estados que le proporcionen informes, es decir, mire El Salvador, necesito que me informe sobre esta situación en específico, o mire Costa Rica, necesito que me informe sobre esta situación. Entonces, la comisión puede solicitar a los estados que le den informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. ¿Qué medidas está adoptando El Salvador para proteger los derechos humanos? ¿Qué medidas está adoptando Panamá? ¿Qué medidas está adoptando Guatemala? Etcétera. Atender las consultas que le formulen los estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y prestar asesoramiento. Atender consultas. ¿Qué pasa? La comisión, los estados pueden acudir a ella y le pueden hacer consultas, y la comisión está en la obligación de contestar esas consultas. Obviamente, difícil que las conteste rápidamente. Es un organismo internacional, no atiende solo a El Salvador o a 5 países, atiende a todos los países de América. Entonces, a atender las consultas que formulen los estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y también asesorarlos. Luego, actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención. Actuar respecto de las peticiones y comunicaciones. Si se recuerdan, al inicio les dije, vamos a hablar acerca de peticiones y comunicaciones. Pues acá es el momento, en el artículo 41 menciona actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en el ejercicio de su autoridad, de conformidad a lo dispuesto al artículo 44 y 51. Esta es tarea para ustedes. Revisar y hacer un resumen de lo que entienden de los artículos 44 al 51 de la Convención Americana. Luego, rendir informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Cada año la comisión emite un informe, una memoria de labores, como le quieran llamar. Un informe donde le dice qué es lo que ha hecho en el año. Eso se lo emite a la Asamblea General, que es el máximo órgano, o es el órgano más alto dentro de la Organización de los Estados Americanos. Competencia de la comisión. En el artículo 44 menciona que cualquier persona o grupo de personas o entidades gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más estados miembros de la organización pueden presentar a las peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. ¿Quiénes son competentes o quiénes tienen
la facultad de acudir a la comisión. Acá está, cualquier persona o grupo de personas. Puede ser una persona en su carácter individual o un grupo en específico. Eso por un lado. Luego tenemos entidades no gubernamentales, legalmente reconocidas en uno o más estados miembros de la organización. Entidades no gubernamentales. Cualquier ONG de El Salvador puede acudir a la comisión para hacerle saber sobre violaciones de derechos humanos que se están dando en el país. Hay organizaciones no gubernamentales en El Salvador que se dedican a eso, precisamente, a representar a grupos vulnerables ante organismos internacionales como lo son la Comisión Interamericana. La comisión tiene una función de actuar respecto de las peticiones y comunicaciones. Aquí nuevamente, las peticiones y comunicaciones. ¿Cómo se puede dirigir alguien a la comisión? Mediante peticiones y comunicaciones. Y grupo de personas, la función de actuar respecto de peticiones y comunicaciones que cualquier persona o grupo de personas, ONG, como lo mencionaba anteriormente, o Estado miembro de la OEA le plantea relativas a violaciones de derechos humanos cometidas por un Estado miembro de la Convención. Pero pregunto, ¿sobre qué va a versar esta petición o esta comunicación? ¿Cuál es el ámbito de competencia de la comisión? Si en el examen pregunto, ¿cuál es el ámbito de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues la competencia es atender violaciones que deberán referirse a ¿qué? Violaciones a derechos humanos, lógicamente, pues estamos hablando de derechos humanos. Pero, ¿a dónde están contenidos estos presupuestos? Tienen que estar contenidas o deben referirse a alguno de los diferentes cuerpos normativos que rigen el destino de la OEA, no de las Naciones Unidas, no de la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, bajo esta lógica, recuerden a dónde pertenecía la OIT. ¿Pertenecía a la OEA o a la ONU? Bueno, vayan a revisar si nos recuerdan y vean, si pertenece a la OEA, ok, voy a las violaciones a derechos que están amparadas bajo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entonces sí los puedo reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero si la OIT forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, no puedo reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su violación, cualquier violación respecto de los tratados internacionales de la OIT, ¿sí? Tengo que reclamar ante la comisión solo violaciones referidas a los diferentes cuerpos normativos que rigen a la OEA. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? Primero, básico, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo sobre pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar